Un muy buen día para todos, compañeros. Bienvenidos a esta presentación, El nacimiento de un proyecto, cómo generar la idea, que como lo dice su título, abarca cuáles son los inicios de esta idea que se convertirá en mi proyecto de investigación de este doctorado. Mi nombre es Geraldine Angulo y esta idea surge o el interés de este proyecto de investigación viene desde muchos años atrás, cuando en mi pregrado viendo el seminario de Historia de las Matemáticas comprendí el poder que éstas podían llegar a tener en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. Como respuesta a eso, en ese primer momento de mi vida en el pregrado hice un catálogo de historia de las matemáticas de videos para que los profes empezaran a ubicar esa historia de las matemáticas que podría ser muy útil dentro de sus prácticas de enseñanza. Luego, como continuidad de esto en la maestría, diseñé una secuencia didáctica para enseñar el sistema de numeración decimal a partir de la historia de los sistemas de numeración. Y ahora, pues esto pretende continuar y es ya usar la historia de las matemáticas dentro de la enseñanza de las matemáticas, pero enfocada a contribuir al desarrollo de la competencia de resolución de problemas, que es lo que pienso contarles en el resto de esta intervención. Entonces, ¿cómo surge la idea? Generalmente nos estamos haciendo interrogantes de quién inventó este objeto matemático, para qué me sirve, será que si yo voy a llegar a usarlo en algún momento de mi vida cotidiana, y no poder responder inmediatamente a esos interrogantes pues genera una falta de interés. Y en la convicción, la idea surge en la convicción que tengo de que la historia de las matemáticas puede ser una herramienta poderosa para empezar a abordar estas situaciones que se presentan desde el aula. Bien decía Abel que nada pierde más sentido cuando se divorcia de la historia que las matemáticas mismas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Para hablar de las causas me enfoco un poquito en la población de estudio y son niños de cuarto y quinto de primaria de la IED Campo Alegre, sede San José, que es donde yo doy clases de matemáticas. Estos niños son mis estudiantes y yo me empecé a dar cuenta que tenían muy bien elaborados los algoritmos de la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero en el momento en que se tenían que poner estos conceptos dentro de un contexto, los niños no sabían cómo utilizarlos. Entonces estaba fallando la competencia de la resolución de problemas. Y esto también conectado con la motivación baja, dado porque generalmente se enseña desde metodologías tradicionales, que tiene pocos recursos, en la que hay pocas conexiones con la vida cotidiana. Y es así, teniendo en cuenta esta población, esa dificultad que tienen mis estudiantes de cuarto y quinto frente a cómo resolver problemas y en la creencia de que la historia de las matemáticas puede aportar mucho en la educación matemática, que surge este proyecto que lleva como título Diseño e implementación de recursos digitales basado en la historia de las matemáticas para fortalecer la resolución de problemas en estudiantes de cuarto y quinto grado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Generar un recurso digital, exactamente un ambiente digital que use la historia de las matemáticas para que los niños empiecen a desarrollar la competencia de resolución de problemas. Todo basado en el génesis de los objetos matemáticos, cómo surgió este objeto matemático, esa humanización que permite darle la historia de las matemáticas y qué problema resolvió ese objeto matemático cuando surgió. Y a partir de que el estudiante comprenda esto, se enfoque desde la historia, humanice el objeto matemático, empieza a nutrir su capacidad para resolver problemas. Como referentes está Wakaneme, con su artículo La historia de las matemáticas en la escuela, una mirada desde la complejidad. Otros trabajos como el que les mencioné, el de mi maestría, en el 2021, la historia de las matemáticas como una herramienta mediadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema de numeración decimal. Tenemos a Baki, el efecto de utilizar la historia de las matemáticas en la motivación y el rendimiento de los estudiantes en matemáticas, y acompañados de otros estudios, como estos tres que pongo en esta diapositiva, pero todos digamos que con la misma conclusión, y es que la historia de las matemáticas definitivamente dotan de sentido la enseñanza de las matemáticas. Y esto destaca la creatividad de los estudiantes, confirma una mejora en la resolución de problemas, decía Shahin, y puede ser una herramienta muy poderosa para acompañar estas dificultades que se presentan en el aprendizaje de las matemáticas.
De aquí surgen unos constructos. El primero, los recursos didácticos, que son propiamente ambientes digitales, la historia de las matemáticas, la resolución de problemas y la interdisciplinariedad. Porque bien dice Wakaneme que cuando enseñamos matemáticas desde la cultura y desde la historia se empieza a dar la interdisciplinariedad que tanto buscamos y que aquí demuestra ser una herramienta que tiene mucho que aportar. A partir de esto, se tiene en cuenta que esto va a ser una investigación cualitativa y la pregunta de investigación orientadora es cómo contribuye el uso de recursos digitales basados en historia de las matemáticas al fortalecimiento de competencias de resolución de problemas en estudiantes de cuarto y quinto grado de la primaria de la IDE Campo Alegre, sede San José. El supuesto teórico, pues cómo el uso de recursos digitales basados en historia de las matemáticas favorece el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas. Las categorías, la principal entonces sería los recursos digitales basados en historia de las matemáticas y la secundaria, la competencia de resolución de problemas. Todo esto pues logra construir una base sólida para el avance de este proyecto, como lo decía al inicio de este video, y tener claridad sobre el problema y sobre lo que se va a investigar, empieza a crear esos primeros pinos para ir avanzando en este trabajo de investigación. Aquí les comparto algunos de mis referentes teóricos y muchas gracias por estar aquí. Que tengan un lindo día.